El nuevo administrador delegado de la Juventus tiene un trabajo prácticamente imposible por cumplir en este mercado de verano, ya que la Juventus tiene una 11 titular por vender inclusive de los 5 cambios. En este video de hoy justo hablaré sobre cada uno de estos jugadores y las posibilidades que se vayan y a dónde podrían irse. Bienvenidos a esta su casa de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo en el día quiero ir jugador por jugador, posición por posición, hablando exactamente de esta montaña imposible que tiene Carnevali para cumplir su tarea y traer y hacer de la Juventus un equipo competitivo una vez más. Antes de empezar de lleno, obviamente mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas fundamentales y súper fáciles para ustedes que nos ayudan muchísimo a llegar a otro Juventini que todavía no ha encontrado esta su casa. Así que chicos, obviamente empezamos desde la puerta y aquí es fácil. Di Gregorio. Di Gregorio está en el mercado, todos lo saben, aunque se rumora que Spalletti no tiene ningún problema con quedarse con los dos porteros, está claro que la Juventus está buscando un nuevo portero titular y Di Gregorio está a la venta por lo menos por 15 millones. Hubo estas sirenas de Turquía, pero al final querían un préstamo, no se pudo concretizar, así que Di Gregorio al final para mí tiene mercado. Al final encontrarán un lugar en donde ponerlo, sea en un equipo de media tabla alta de la Serie A, y estoy seguro que rendirá de mejor forma de lo que hizo en la Juventus, porque al final del día en la Juventus se lo comió la presión. Y aquí también incluyo la primera banca, porque para mí Perín no está seguro de quedarse en la Juventus. Tanto la Juventus como el mismo jugador no están tan seguros de continuar juntos. Habría que ver realmente qué es lo que se puede hacer. Si acaso los dos lados estarían listos para comprometerse a aguantar un año más para traer un portero titular ahorita y después buscar un portero de reserva el año que viene. Pero en diciembre se quería ir al Genoa, un equipo que estaba a punto de descender a la Serie B, así que tampoco es que él tenga un apego importante por querer quedarse, y ya sabemos que tampoco puede ser el portero titular con la cantidad de lesiones que siempre está sufriendo. Pasando a la línea defensiva. Lateral derecho, Joao Mario. Joao Mario, quien regresa del préstamo del Bologna, que posiblemente pueda ser su destino. La cuestión es que se tiene que bajar el salario, pero aquí también entiendo, o sea, Joao Mario tampoco es que se puede bajar tanto el salario. Gana 2 millones más o menos neto. Entonces, ¿cuánto puede y cuánto es lo que quiere el Bologna pagarle a Joao Mario? Él estuvo muy bien ahí, metió un gol, jugó con regularidad, pero si se quiere regresar va a tener que encontrar una forma de que sea más barata su ficha para el Bologna. De lo contrario, siempre está la puerta de Portugal, que lo conocen bien, y hay otros equipos dentro de la Serie A donde se puede encontrar una fórmula, un préstamo con obligación de compra. Yo ahí la verdad es que no veo ningún problema. Pasando a la defensa central, Rugani. Rugani, facilito, tiene a dónde irse también, porque increíblemente, que a mí me vuelve loco, parece que la Fiorentina está pensando volver a traerse a Rugani, en lo cual yo dije, bueno, si tenías la opción de comprarlo durante el verano, te salía súper barato, ¿por qué no te lo llevabas en ese entonces? Pero bueno, al parecer la Fiorentina se lo está pensando dos veces otra vez. Independientemente, hay equipos en Italia también los que están subiendo de Serie B, equipos de media tabla que necesitan un poco de experiencia, que nos guste o no, Rugani tiene experiencia y les puede venir bien el Ruganone. Por el otro lado es Gatti, ese sería el otro central de defensa, y este para mí está súper claro y es el Napoli. El Napoli, donde está Manna, donde está Allegri. Sí, sé que ese club lo está teniendo como una opción B en caso de que no se pueda cerrar a Gila. Yo creo que al final del día se va a terminar yendo por ahí. La Juventus realmente por 15, 20 millones o menos también podría ser una plusvalía importante con Gattone, y yo creo que Gattone quemó los barcos en cuanto a la Juventus por las decisiones que tomó durante el año, que crearon conflictos. Si quieren más detalle en esto lo hablamos en uno de los directos la semana pasada. Lateral izquierdo, claro como el agua, Cambiaso, más por necesidad de la Juventus de tener que hacer una venta importante de uno de sus titulares, pero también porque no ha convencido Cambiaso, y la verdad es que en este caso hay un mercado que está atento a la situación de Cambiaso, de equipos que podrían pagar una ficha importante provenientes de Inglaterra, de España, etcétera, y aquí la Juventus podría ser su pequeño primer tesorito en cuanto al mercado. Aquí viene la segunda banca y es lógica y absolutamente Cabal. Cabal no puede quedarse en la Juventus. Mostró que no está al nivel de la Juventus, y Luciano Spalletti más nunca lo vio después de los errores cometidos en la Champions League. Aquí el problema es encontrarle un dónde ir.
En este caso creo que Cabal va a ser uno de esos que tendremos que encontrar una fórmula de préstamo seco con opción de compra, pero no obligación o que nunca se convierte en obligación y esperar que lo haga bien en ese otro equipo para reevaluarse de cierta forma y encontrar una salida de él el próximo año. Independientemente, dentro de las noticias, dentro de los rumores que han surgido, se ha hablado absolutamente cero de Cabal. Y no es porque, digamos, bueno, es uno de los otros jugadores. Hay otros jugadores de la Juventus que han salido o están por salir o también tuvieron una terrible temporada, de los cuales los rumores sí existen, pero por el colombiano, cero. Pasamos al medio campo, línea de 13, los dibujé de esta forma con Miretti. Pasando con Miretti, y él, pues, creo que queda bastante claro, hay un interés importante por parte del Bologna, el cual ya hizo una primera propuesta de préstamo seco, pero obviamente de ahí también se pueden agarrar. La Fiorentina ha tocado la puerta, el Como ha tocado la puerta. Hay varios clubes de ese rango que estarían interesados en llevarse al italiano. La Juventus, de nuevo, aquí es plusvalía completa. Está buscando 15 millones de euros por el joven italiano y yo creo que eventualmente los conseguirá, aunque sea con préstamo con obligación de compra, algo por el estilo. Pasando a la parte difícil del mediocampo, empezamos con Koop Miners. Como hablamos en los videos de esta semana, Koop Miners tiene un peso importante en el balance de la Juventus y cualquier oferta por debajo de 30 a 31 millones causaría una minusvalía para la Juve. Así que en este caso lo veo muy, pero muy difícil que Koop Miners encuentre salida porque simple y sencillamente nadie va a venir a pagar 30 millones de euros por un jugador que no ha performado, que no encuentra una posición constante en el club, juega mal de mediocampo, juega mal de extremo, juega mal de defensa. La verdad que creo que este es uno que vamos a tener que ir arrastrando, esperar a que siga bajando esa amortización para eventualmente poderlo sacar sin hacer minusvalías. No me sorprendería que en un futuro entre en uno de estos loops que lo renuevan por un salario menor para que pese menos el balance, encontrarle un préstamo de salida, etcétera, que al final nunca funciona, pero yo creo que por ahí van los tiros. Pasando ahorita al siguiente, Douglas Luiz. Este es otro que pesa muchísimo en el balance, no convenció en Inglaterra, pensamos que ya habíamos encontrado la solución, regrésenlo en donde estuvo bien y donde destacó, pues no, no resultó para el brasileño tampoco y esto crea una gran mancha sobre él, porque si no sirvió donde supuestamente había sido uno de los tres mejores mediocampistas de esa liga, es que me garantiza que este vaya a servir en alguna otra parte. Se habla de que Luciano Spalletti probará a tratar de incluirlo, a ver si en la pretemporada convence para que sea parte activa del primer equipo, pero yo veo eso más como una necesidad por falta de mercado sobre el brasileño que Luciano Spalletti realmente lo quiera. Interesantemente, ni siquiera sirenas de Turquía se han escuchado por él. Y aquí pasamos a las otras bancas, porque en este caso Artur Melo también regresa al gremio. Me explota la cabeza aquí también, jugó en el gremio, metió goles, era capitán, el gremio no lo rescata. O sea, si ni siquiera así pudimos sacarnos de Artur, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? En este caso veo dos líneas que posiblemente podrían ir. La primera es Turquía. De nuevo, el Besiktas está interesado y sí, también sé que no comenté lo de Turquía por Koop Miners, que el Galatasaray estaba interesado, pero el mismo Koop Miners dijo que no estaba para nada interesado en ir a Turquía, que quería un club y una liga de élite, imagínense. Pero por Arthur yo lo veo más factible en la pista Turquía. Hay interés, es un mercado que paga bien también para él, que es algo importante en cuanto a su salario. Y en este caso, pues yo creo que sí se podría terminar vendiendo. El otro lado podría ser una rescisión de contrato. La cuestión es que aquí hay un peso económico sobre la Juventus, la cual pues no podría tampoco rescindir y que comerse esos 6 10 millones de euros que todavía pesa en el balance el brasileño. Lo veo más difícil, pero es una vía que se podría percorrer. Y la otra banca en este caso sería Adzic, que en este caso no lo veo como una venta, sino más bien un préstamo, quizás con opción o quizás con obligación, pero que la Juventus tenga una cláusula de recompra. Hay varios clubes interesados, Cagliari, Sassuolo, Lecce, Genoa, todos estos clubes que yo creo que a él le harían muy bien, le quitarían muchísimo peso, podría jugar con continuidad de titular, podría crecer, que es lo que necesita. Y Joadzic, si acepta este tipo de retos, si acepta esto, Joadzic lo veo regresando y quizás compitiendo por una posición en el futuro. Así que espero que esta vez sí acepte ser mandado en préstamo.
Pasando al ataque, y aquí empezamos con Louis Openda. En este caso, olvídense de una venta. Es prácticamente imposible. La Juventus lo acaba de comprar por 44 millones. Lo único que podría hacer es venderlo por lo mismo y nadie te va a pagar eso porque tuvo un año terrible. Lo que sí es muy posible es un préstamo con opción de compra. Veo más difícil que incluyan una parte de obligación, pero hay mucho interés sobre él en cuanto a esta fórmula, especialmente desde Francia y desde Alemania. Así que yo a Louis Openda, la verdad es que lo veo fuera. Mi única incógnita sobre todo esto es, ¿van a cubrir todo el salario? Es importante para la Juventus que quien lo lleve prestado cubra todo el salario, y sabemos que la Juventus últimamente en cuanto a préstamos a veces también necesita cubrir parte del salario para que se lo terminen llevando. En este caso, Openda tiene mercado, es querido en otras partes, veo factible su salida, espero que cubran todo el salario. Jonathan David, quien destacó en la Copa Mundial con su tripleta, y obviamente en este caso se busca una venta. Hablamos durante la semana que el precio sonaba alrededor de 35 millones. Ahorita en el fin de semana un poquito ha salido que ese precio podría bajar a 25 millones si se paga todo en efectivo. O sea, si es una compra de externos que pueden pagar efectivo, entonces la Juventus aceptaría 25 millones. De lo contrario, es en 35 millones. Yo sinceramente veo que Jonathan David va a tener mercado. Al final del día, sea en Francia, sea en el mismo Inglaterra, hay equipos de medio pelo o de media tabla para abajo que pueden pagar perfectamente 25, 35 millones. Para ellos es absolutamente nada esa cifra, y toman un riesgo en un jugador que muestra que puede hacer goles, y en un equipo con menos presión quizás hasta pueda destacar. Y el último delantero aquí de la lista es Milik. Y sé que nadie ha pensado en Milik, pero Milik sigue siendo un jugador de la Juventus, sigue estando dentro de la plantilla y le seguimos pagando su salario aunque se haya renovado a la baja. Y en este caso la verdad es que Milik, la única vía que veo yo para salir de Milik es una rescisión de contrato. El peso del balance ya es bastante bajo, pero ¿quién se va a llevar a Milik? Probamos todo, le bajamos el salario, lo renovamos, le extendimos la amortización para que sea mucho más factible el poder mandarlo prestado o venderlo. Nadie lo quiso. Y entonces, pues en este caso, la verdad es que por el bueno de Milik, que la probó, lo intentó, jugó un par de minutos durante la temporada, estuvo cerca de meter un gol, pero no pudo al final. Siempre las lesiones lo terminan viniendo a visitar de nuevo. En este caso, Milik, creo que la única solución es la recesión del contrato del polaco. Y aquí es donde entra la última banca de los 5 y sería Zegrova. En lo personal, yo creo que sería bueno darle una oportunidad a Zegrova. Si se la estás dando a Douglas Luiz, ¿por qué no dársela a Zegrova? Yo creo que tiene todavía cosas por comprobar, pero en este caso es otro de esos jugadores que sí tiene mercado, que tiene interés desde Francia, tiene interés desde Alemania, tiene interés desde Inglaterra y obviamente Turquía y otros campeonatos un poco menos importantes. Aquí también quizás podría ser un préstamo con derecho de compra que se vuelve obligación, especialmente tomando en cuenta que él también ha empezado a regresar de su lesión con continuidad, y es un jugador que perfectamente en un campeonato quizás con un poquito más de apertura y en un equipo con menos presión podría destacar y ser comprado. La Juventus necesita que si alguien lo va a comprar tiene que pagar alrededor de 18 millones, ya que lo acaba de comprar por alrededor de 20 millones. Así que chicos, la Juventus Carnevali tiene literalmente a una plantilla titular completa con sus cambios incluidos que poner en el mercado, y ustedes verán que dentro de esta lista los que sobran son muy pocos y algunos de ellos no tienen garantizado tampoco quedarse si llega una oferta importante, porque la Juventus al final necesita hacer caja. Me gustaría saber qué opinan al respecto. Estos son los 11 que ven ustedes también como obligatoriamente de ser vendidos, cuáles incluirían, cuáles no, y los invito como siempre a dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.